El título de este mensaje se llama Hay un nuevo comienzo en Galilea. Hace una semana que aproximadamente hemos celebrado la Semana Santa, ¿verdad? Y fue un tiempo muy especial para nosotros y yo creo que para muchas personas que estaban allí presentes también. Pero recuerdo que una de las cosas que hemos estado reafirmando en esos días es que estamos llamados a vivir una vida santa y no solo una semana del año, ¿verdad? Y eso es de extrema importancia para la vida del creyente. Yo no sé vosotros, pero me gusta entender las cosas por su orden cronológico, ¿vale? Porque si yo no tengo el orden cronológico de las cosas, me cuesta entender la historia en su totalidad. La pastora dice que yo soy Tea, pero bueno, alguien tendría que salir David. Como yo soy un poco más raro que ella, así que le creo que algo tendré, es broma. Pero el orden cronológico, hermanos, de verdad que me ayuda a entender. Y cuando yo me convertí y empecé a indagar en las escrituras, y veo que hay cuatro perspectivas del Evangelio de Cristo Jesús. Y siempre como me he sentido como desubicado para entender hasta lo más mínimo, que era lo que realmente yo buscaba cuando leía la Biblia, ¿no? Y hasta que no entré en el seminario fue que no sabía explicar por qué había cuatro evangelios. Por más que decía, no, que son cuatro perspectivas, sí, pero el mismo relato hay cosas que no me encajan. Así que hoy os diré, según el orden cronológico de los hechos, desde la resurrección de Jesús hasta el encuentro que Jesús tiene con los discípulos en Galilea, ¿vale? Así que vamos a hacer un repaso de ese orden cronológico, desde que Jesús resucita hasta que Él se encuentra con esos discípulos allí en Galilea. El primer punto, las mujeres ven a Jesús. Eso ocurre en el domingo temprano y eso lo podemos ver en Mateo 28 del 1 al 10 y Juan 20 del 11 al 18. Lo primero, la tumba estaba vacía, luego María Magdalena ve a Jesús y después también otras mujeres, según dice Mateo. La segunda aparición, en ese mismo día, ¿vale? En ese mismo día, estamos todavía en el domingo, hay dos momentos que ocurren en ese mismo domingo. Primero, Dios aparece a Pedro. En Lucas 24:34 dice, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Individual dice a Pedro. Y luego en 1 Corintios 15:5 dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Entonces ese encuentro a lo largo del día ocurre con Pedro después. Y Pedro tiene un encuentro ahí personal con el Señor, que no tenemos el relato de ese encuentro, sino tenemos el hecho que Pedro se encontró con Jesús en ese mismo domingo. Luego el camino de Maús, ¿os acordáis una de las predicaciones recientes que he hecho acerca de este pasaje? Pues Jesús se encuentra, ese pasaje está en Lucas 24 del 13 al 35, que Jesús se encuentra con dos discípulos que iban de camino a Emaús, ¿sí? Y luego la aparición, estamos en el mismo domingo, pero ahora en la noche, cuando los discípulos estaban allí encerrados en esa casa, Jesús se le aparece a ellos. ¿Por qué sabemos que es de noche? Porque ¿qué os acordáis cuando ellos terminan el camino de Maús? Y dicen, ya se hace de noche, vamos a ponernos aquí en esta casa, invitan a Jesús y dentro de la casa, ya casi de noche, Jesús parte el pan y se les abre los ojos
espirituales, por así decirlo, y se acuerdan de que y pueden ver a Jesús. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Salen corriendo hasta, vuelve a Jerusalén y allí tienen un encuentro con ellos y dice, oye, que el Señor se aparece a nosotros. Y los discípulos dicen, a nosotros también, acaba de pasar. ¿Sí? Entonces ya está de noche porque ellos tardaron en volver a llegar allá y tener ese encuentro, ¿no? Entonces, en Lucas 24, del 36 al 49, Juan 20, del 19 al 23, Jesús aparece a los discípulos a puerta cerrada sin Tomás presente, ¿vale? Tomás no está presente en esa ocasión, ¿ok? 8 días después, en el Evangelio de Juan, viene ese dato, en el Juan 20, del 26 al 29, Jesús vuelve a aparecer a los 12, en la misma casa, no sé si en la misma casa, pero en la casa dice, ¿vale? Vuelve a aparecer a los discípulos, pero en ese momento ya está Tomás presente, ¿sí? Entonces, ahí Jesús vuelve a aparecerse a los discípulos con Tomás. Y después, ya después dice el texto de Juan, en Juan 21 y Mateo 28, de 16 a 20, Jesús aparece, se encuentra con los discípulos en Galilea, ¿vale? Ese es el orden cronológico, ¿ok? De las apariciones después que Jesús resucita. Pero la pregunta es, ¿por qué Galilea? ¿Por qué después dice que Jesús se encuentra con ellos en Galilea? ¿Por qué no fue en otra ciudad? Fácil, porque el mismo Jesús había anunciado y el ángel también había reconfirmado. Esos pasajes los podemos encontrar en Marcos 14, 28, que dice, sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Jesús está diciendo eso antes mismo de la crucifixión, ¿sí? Entonces Jesús está avisando, oye, voy a resucitar y después encontraré con vosotros en Galilea. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. En Marcos 16, 7 dice, ahora vayan y cuéntales a sus discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes. ¿A dónde? A Galilea. Allí lo verán tal como los dijo antes de morir. ¿Sí? En Mateo 28, 7. 28, versículo 7, el versículo 10 dice así, y ahora vayan rápidamente y cuéntales a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les ha dicho. Y el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Por eso los discípulos van a Galilea, no por otra cosa. ¿Sí? Ahora bien, hemos entendido el orden cronológico de los hechos, ¿vale? Así que leamos el relato de Juan, que va del el capítulo 21 y va del versículo 1 hasta el 17, ¿vale? Que dice así, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió
hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca, arrastraron la pescada de red, la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Versículo 10. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. En este relato podemos sacar muchas conclusiones y muchas enseñanzas. Pero hoy nos centraremos en la parte principal y lo tradicional que se suele compartir acerca de este pasaje, que es acerca del amor que pregunta Jesús a Pedro. Pero sigamos el razonamiento que hemos empezado. Y es que el texto empieza diciendo que los discípulos ya se encontraban en Galilea y deciden ir a pescar, después que Pedro que dice, me voy a pescar, y los demás también le siguen, ¿no? Y meditando y pensando acerca de eso, ya una vez cuando tú empiezas a ver el orden cronológico de las cosas, empiezas a ver todo. En muchas ocasiones he escuchado la ligera interpretación de que los discípulos habían abandonado sus llamamientos y habían vuelto a la vida antigua. ¿Sí? O sea, habían abandonado a Jesús y desacreditado todo lo que Jesús había hecho. Sin embargo, no lo veo así. Hasta porque si realmente fuera eso, todos seguirían encerrados en aquella casa de Jerusalén. Porque dice que estaban aterrados allí dentro. Si seguimos ese mismo hilo que estamos siguiendo, los discípulos habían ido a Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, ¿verdad? Entonces estaban obedeciendo lo que Jesús había dicho, ¿o no? ¿O habían vuelto a Galilea porque allí estaba su forma de ganar la vida? A ver, habían vuelto a Galilea por obediencia a Jesús. Y esto no quita, hermanos, que todavía estaban confusos, desubicados y sin la certeza de lo que pasaría.
Pero aquí vemos cómo estos discípulos siguen las instrucciones de Jesús y van a Galilea. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que Jesús no dijo, el día y la hora que se encontraría con ellos en Galilea. No dijo, oye, nos vemos tal día por la tarde en Galilea. Les dijo que fuera a Galilea. Y cuando me pongo en el lugar de estos hombres pescadores o que estaban familiarizados con la pesca, si soy un pescador y estoy en un lugar que hasta hace 3 años era mi forma de vivir la vida, de ganar la vida, y si contando que su barca o sus materiales todavía estaban allí, pues yo, ¿qué haría? Yo particularmente haría lo mismo. Desde que Jesús se aparece a los discípulos en ese domingo de resurrección, hasta el encuentro que tiene con Tomás, han pasado ¿cuántos días? ¿Cuántos días hemos dicho? 8, ¿verdad? Hemos dicho 8 días. Y seguramente desde este episodio, ¿vale? De que pasa de ese encuentro con Tomás ahí en esa casa, hasta el encuentro que tiene Jesús con los discípulos en Galilea, hayan pasado días o semanas. El que está familiarizado con el lenguaje de la Biblia dice, entenderás cuando Juan dice, después de esto, ese después de esto, échale año y échale tiempo. Entonces, nosotros pensamos, no, es que ha sido el día siguiente, ha sido justo después. No os equivoquéis. Seguramente hayan pasado días o semanas incluso. Lo que sí sabemos es que Jesús ha estado entre los discípulos, entre sus seguidores, ¿cuántos días después de haber resucitado? ¿Cuántos? 40 días, ¿verdad? Eso sí sabemos. A ver, no creo que Jesús, el encuentro con Galilea haya sido en el 39º día, no creo. Sin embargo, creo que sí han pasado días o incluso semanas desde hasta ese encuentro. Así que volviendo al texto, ya sea que fueron días o semanas, Jesús llega al mar de Galilea, como lo había prometido, y hace un super milagro. Lo que era un hecho, que en aquel día los discípulos no habían pescado nada, Jesús hace real una imposible posibilidad. Y estos hombres, sin saber que era Jesús, ¿vale? Le obedece y hace lo que Jesús le dice. Y lo que iba a ser una trágica noche de pesca se transforma en un amanecer increíble. ¿Cuántas noches, entre comillas, hemos estado luchando y trabajando, agotados, y en el último segundo y solo en el amanecer hemos recibido la recompensa? Pero este no es el mayor milagro que hay. Lo mejor todavía estaba por venir. Todos estaban alucinados con el milagro que Jesús había hecho. Pero el mayor milagro estaba por suceder. La restauración de Pedro, el discípulo al cual Cristo había confiado el liderazgo y la base de los inicios de la iglesia primitiva. Vamos a hablar del amor al cual Jesús usa para referirse a Pedro y al cual Pedro responde
para, para Jesús. Yo sé que en este pasaje hay otras interpretaciones, pero no, mi intención no es buscar sacar la conclusión o decir que esa es la interpretación correcta. Sin embargo, yo entiendo que más allá de si ha sido el amor ágape o fileo, pues yo creo que en la base y la centralidad de lo que transmite el texto es la restauración de Pedro. Y eso es lo que quiero transmitir en esta mañana. Así que ahí cuando Jesús le pregunta, oye, Pedro, ¿tú me amas? Y Jesús le responde, yo te quiero, ¿no? En el español, pues de cierta forma podemos diferenciar ese tipo de amor, ¿no? Cuando alguien te dice te amo o cuando alguien te dice te quiero, ¿sí? El te quiero no es lo mismo que te amo, tiene una connotación un poco diferente. Pero en el griego sí que está muy remarcado esa diferencia de lenguaje. Entonces, Jesús cuando le pregunta, oye Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, sí Señor, te quiero. Son dos palabras diferentes. Jesús le pregunta con la palabra te amo, que significa, que en este caso sería ágape. Y Pedro le responde con la palabra fileo. Ambas se refieren al amor, a esa cercanía. Sin embargo, pues una tiene una dirección y otra tiene otra, ¿vale? Así que ágape es el amor más alto en el pensamiento bíblico. Las características son el amor incondicional, el amor sacrificial, el amor que decide amar a pesar de todas las cosas. Y no depende de emociones o de hormiguitas o cosquilleo aquí. Busca el bien de los demás por encima del tuyo propio. Es el tipo de amor con el que describe el amor de Dios, el amor ágape. Por ejemplo, el amor que lleva a entregarse completamente. Fue ese amor que llevó Jesús a la cruz. Por ese amor murió Jesús. Ahora vamos al fileo, ¿vale? Que es la respuesta de Pedro. Es un amor más humano y relacional, ¿vale? Las características, amor de amistad, afecto cercano, cariño sincero, basado en una relación, afinidad, compañerismo, más emocional y depende de lo que el otro está dispuesto a entregar. Es un amor entre amigos, entre hermanos, entre compañeros cercanos. La diferencia clave, ágape, amor total, sacrificio y absoluto. Fileo, amor afectivo, cercano y entre amistades. Lo que pasa en Juan 21, en ese diálogo que dice así. Jesús pregunta dos veces, ¿me amas? Usando ágape. Pedro responde, te quiero, usando fileo. Es decir, Jesús pregunta por un amor total a Pedro. Le pide eso, le pregunta eso. Y Pedro responde con un amor más humilde. Un amor que dice, es que te quiero, pero no sé si me explico. O sea, pero Jesús le pregunta con ese amor ágape, ¿cuántas veces? No, dos. La última pregunta, Jesús le pregunta con el amor fileo. La última pregunta y ahí hay una discrepancia entre las interpretaciones de los eruditos bíblicos. Yo no soy ningún erudito, pero sí, cuando vas en el griego hay esa diferencia entre pone ágape y luego fileo. Eso sí está claro. Entonces la tercera vez Jesús usa fileo para preguntar a Pedro. Y es como que Jesús
bajara el nivel un poco y decir, vale, Pedro, yo entiendo. Voy a bajar un poco el nivel para que tú puedas alcanzar. Pero la pregunta es, ¿por qué Pedro no responde con la palabra ágape desde el principio? Porque Pedro todavía tenía muy latente los últimos hechos relatados en Marcos 14. Dice así: en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y el texto sigue, dice, Pedro le dijo, aunque todo, me imagino como Pedro, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esa misma noche, antes de que cante el gallo, 2 veces negarás, antes de que el gallo cante 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. ¡No! Dice, no, y exclamó, yo estoy cenando, el pastor un poco teatrero también. Mi hijo tuvo aquí en salir. Dice, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir, contigo jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Pedro era el que influenciaba claramente a los demás. Era el que quería destacarse a todo costo. Posiblemente era uno de los que estaban discutiendo en el momento que decía que los discípulos estaban discutiendo a ver quién iba a ser el más grande, el mayor entre ellos. El que se iba a sentar. Posiblemente yo veo, dice los discípulos, pero no hace falta decir que allí estaba Pedro. Seguramente estaba Pedro allí discutiendo acerca de eso. Pero eso ocurre, hermanos, hasta que el mismo hombre que juró nunca negar a Jesús, lo negó en 3 ocasiones. Ahora podemos entender que por detrás de la palabra fileo hay un hombre humilde y quebrantado. Y que para él poco importa lo que dirán los otros discípulos. Poco importa lo que luego dirán acerca de él, porque ella no tiene nada que aparentar. Ya todo ese orgullo, estaba roto. Y le da igual quedarse corto, pero es sincero y humilde. Y dice, Señor, como lo que tengo es eso. Y eso es lo que yo puedo llegar. Ya no es como antes. No. Ágape. Voy a estar tu ágape aquí, Señor. Ahora, el nuevo Pedro, restaurado, es sincero y humilde. Y gracias a eso, Pedro fue una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento. Un verdadero discípulo que entregó su vida ya no por fileo, sino por ágape. Porque nadie, hermanos, entrega su vida por fileo. Si alguien tiene que entregar su vida, es por ágape. Somos hermanos y hermanas en el ágape de Cristo Jesús. Eso es lo que nos une, ¿sí? El amor de Cristo. Pero este amor, hermanos, solo puede fluir por nuestras vidas una vez que seamos
sinceros, humildes y que estemos quebrantados. Yo no sé cuántas veces has negado a Jesús. Tal vez lo negaste por vergüenza, cuando sabías que tenías que hablar de Él, pero preferiste callar. Tal vez lo negaste viviendo una doble vida, siendo una persona aquí en la iglesia y otra completamente distinta fuera de aquí de la iglesia. O tal vez lo negaste priorizando oportunidades en tu vida, poniendo el trabajo, las relaciones, las decisiones por encima de tu fe. ¿Sabes qué? Pedro también falló. No una ni dos, 3 veces. Pero Jesús no fue a buscar el Pedro perfecto. Jesús no fue a buscar a ese Pedro que decía, no, Señor, por ti moriré. No, que no. Jesús fue a buscar a ese Pedro ahora restaurado, ese Pedro sincero, humilde y quebrantado. No importa cuántas veces hayas fallado y mentido, vuelve a Galilea, porque tu Salvador te espera con un buen desayuno para restaurarte, ayudarte a vivir el amor ágape de Dios. Porque solo a través de Cristo Jesús, solo a través del Espíritu Santo, podemos vivir ese amor. Termino con este versículo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana.